Hace unos días yo vi una entrevista muy interesante que le hicieron a Bill Gates. Una entrevista que usted puede fácilmente verla, también está en YouTube ahí disponible al alcance de todos. Y es una periodista que en un programa de televisión le pregunta a este millonario, ella le pregunta cuál había sido la clave para él alcanzar tantos millones, para él ser uno de los hombres con más dinero en el planeta. Cuál eran las claves que él había usado para eso. Entonces, interesantemente, Bill Gates tomó un cheque en blanco y le dijo a la periodista: mira, pon ahí la cifra de dinero que tú quieras. Pónganle en ese cheque en blanco. Y ella poco que se insultó porque pensó que estaba pidiendo dinero y la estaban viendo en televisión nacional. Imagínense, ella no se sintió bien y le dijo: no, usted no me entendió. Yo lo que le pregunté que me diera las claves, cuáles fueron los pasos que usted siguió, qué estrategia económica persiguió para alcanzar a ser el hombre más rico del planeta. Y él le dijo: le insisto que ponga la cifra que usted quiere en ese cheque en blanco. Ella nuevamente le dice: no, se negó rotundamente. Y entonces el millonario agarró el cheque, lo rompió y le dijo: pues esa es la gran diferencia que hay entre usted y yo. El problema es que hoy usted pudo haber sido la periodista con más dinero en el país y en el planeta quizás. Pero la gran diferencia es que yo nunca desaproveché una oportunidad como lo hizo usted ahora. Y esa es la clave. La clave está precisamente en aprovechar las oportunidades. Amado, porque las oportunidades muchas veces son parte de la providencia divina. Las oportunidades son un regalo que Dios muchas veces nos hace para que nosotros las aprovechemos y las usemos para su gloria, para su honra y para cumplir los proyectos y propósitos que Él tiene con nosotros. Por eso yo creo que debemos ser muy suspicaces, estar muy alerta y ser vigilantes, centinelas de las oportunidades para no dejar pasarlas por delante, para no desaprovecharla, para no desestimarla, sino tomarlas, porque definitivamente le pueden dar un giro a nuestra vida. Pueden hacer nuestra vida más colorida, pueden hacer nuestra vida diferente. De hecho, hay muchas personas que su vida tuvo un giro radical. ¿Por qué? Porque agarraron una oportunidad, se montaron en la ola, se montaron en el tranvía denominado oportunidad. Y yo creo que eso es vital para nosotros. De hecho, antes de nosotros seguir desarrollando el tema, yo creo que se hace necesario que podamos definir qué cosa es oportunidad. ¿Qué cosa es oportunidad? Y ya les traigo aquí el vocablo de lo que es oportunidad. Oportunidad u oportunidades viene de un vocablo latino que es oportunitas. Es una palabra compuesta, es una palabra op, que significa antes, y portus significa puerto. Así que esta es una palabra que etimológicamente se utilizaba en el mundo de los navegantes, en el mundo de la navegación, de los marineros. Y eran las opciones que tenía un navegante cuando llegaba al puerto. Cuando él llegaba al puerto, por eso es antes del puerto, él llega al puerto, él tenía muchas opciones para alcanzar proyectos, para hacer sus planes, porque luego él tenía que volverse a aventurar en el mar, donde era firmamento y agua, iba a pasar muchos meses ahí. Así que eran oportunidades las que él tenía adelante, eran opciones las que él tenía adelante. Así que yo creo que eso es lo que nos está hablando la palabra oportunidad. Tenemos muchas opciones para tomar y que no debemos desaprovechar. De eso nos habla la Biblia, ¿sí o no? Sí, claro que sí. La Biblia nos habla de las oportunidades que debemos aprovechar. Cuando analizamos las Escrituras, vamos a encontrar que fue una enseñanza recurrente en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. De hecho, el apóstol Pablo, cuando está escribiendo a los creyentes de Éfeso, él está enseñando a la iglesia del Asia Menor, la iglesia de Éfeso. Él les dice una palabra muy interesante en el capítulo 5, versículo 16. Le dice: aprovechen bien el tiempo. Aprovechen bien el tiempo. Bueno, parafraseándolo de otra manera es: aprovechen las oportunidades. De hecho, hay una revisión de la Escritura, una traducción de la Escritura, que es la Nueva Traducción Viviente, y que yo quise, para entenderlo mejor, para ayudarnos más al tema, pues traerlo textualmente para que usted lo pueda ver. ¿Qué es lo que dice la Nueva Traducción Viviente de ese texto de capítulos 5, versículos 15 y 16 de la carta a los Efesios? Mire lo que dice: así que tengan cuidado cómo viven. Así dice la Nueva Traducción Viviente. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada ¿qué?
Saquen el mayor provecho de cada oportunidad. No vivan como los necios, no vivan como ellos. Condúzcanse de manera sabia y saquen el mayor provecho a cada oportunidad. Pero no es una palabra solo para el libro de los Hechos. Él la habla también, él enseña a los cristianos de Colosa. Y mira lo que le dice a los cristianos de Colosa en el capítulo 4, Nueva Traducción Viviente también, versículo 5. Dice: vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Aprovechen al máximo cada oportunidad. En otras palabras, mire qué interesante cómo Pablo hace una combinación de vocablos. Él dice él presenta el andar en sabiduría, proyectarse de manera sabia, vivir de manera coherente con aprovechar las oportunidades. Los hombres sabios aprovechan oportunidades. La gente necia las desestima, las deja correr, las deja pasar. Así que Pablo nos dice: hey, presten atención. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios va a regalarnos oportunidades que son únicas, oportunidades que son vitales para afectar la vida de otra gente, para impactar el corazón de otro, para llevarnos a otro nivel, para hacernos madurar, para prosperarnos en fe, para hacernos crecer en la vida cristiana. Y no podemos desestimarla, porque de hecho Dios va a cumplir su propósito a través de esas oportunidades. Y tenemos que ser vigilantes. Déjeme decirle que hay mucha gente que ha perdido grandes oportunidades. Y hay gente hoy estancadas, incluso dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia, muy estancada. Pero no porque Dios no le haya dado oportunidad, no es porque Dios los haya olvidado, sino que ellos han dejado escapar las oportunidades. Ellos han dejado ir las oportunidades. Y es por eso que nos vamos a encontrar a gente que no son ministros, que quisieron ser pastores y no lo son. Otros que quisieron estudiar una carrera y nunca, porque no aprovecharon la oportunidad. Uno todavía sigue disfrutando de la soltería. Y no es porque nadie se ha fijado en él, sino que no quiere el hombre aprovechar la oportunidad. Es tímido, no habla, no quiere hablar, no quiere disparar su gatillo, no quiere dar el gatillo, Entonces pasan eso, hay mucha gente perdiendo oportunidades, hay mucha gente perdiendo trabajos buenos y oportunidades buenas. ¿Por qué? Porque las deja correr, porque se duerme, porque están pasivos, amados. Y yo creo que nosotros tenemos que ser muy sabios en esto. De hecho hay una historia interesante, un cuento, creo que es un cuento popular. Yo no sé si ustedes lo han oído en alguna ocasión, pero hay un hombre fue un pueblo que se inundó. Y el hombre tuvo la oportunidad de subirse en una tercera planta de un edificio. Y ahí se quedó y el pueblo todo estaba inundado. Ya las casas estaban inundadas. Ya nadie estaba en el pueblo. Él se quedó ahí. De pronto pasó un hombre en un bote y le dijo: oye, vamos, sube, vamos. Y él le dijo: no, yo soy cristiano. Tranquilo, papá, yo soy cristiano. Y a mí Dios me va a sanar y me va a salvar de aquí. Dios me sana, Dios me salva, Dios me salva. Y el hombre se fue. Después vino otro en un barco, fíjense cómo estaba aquello, que vino en un barco, en un yate, y le dijo: oye, sube, vamos. Y le dijo: no, yo estoy orando a Dios y Dios me va a salvar. Pasaron 2 horas y vino un helicóptero, y el hombre sube al helicóptero, le tiró la escalera: no, aquí Dios me va a salvar. Y el hombre se murió, amado. Y cuando llegó al cielo, allá va a reclamarle a Dios: pero Dios, pero si yo soy cristiano, yo te amo a ti, yo te he amado todo el tiempo, todo domingo estuve en la iglesia. Y no me salvaste, yo estuve ahí orando. Y dice: te mandé un barco, te mandé un bote, te mandé un helicóptero y no fuiste. Desaprovechaste oportunidades. Y así hay mucha gente desaprovechando oportunidades en la vida, amado. De hecho, el hombre que hoy tenemos en nuestro texto es un hombre que no dejó escapar ni una de esas oportunidades. Está aquí, en este momento, en este texto que acabamos de leer, en este escenario que acabamos de leer, aprovechando al máximo una de las oportunidades que Dios le dio. Pero vamos a ver cómo Pablo llegó aquí, porque Pablo, déjame decirle que está prisionero en este momento. Él está preso en este momento. ¿Y cómo llegó Pablo a esa condición? Bueno, Pablo, después de haber hecho todo un trabajo excelente en el Asia Menor, en Turquía, por allá, después de haber hecho una labor misionera extraordinaria, decide regresar a Jerusalén. Él va a Jerusalén. Él sabe que allí en Jerusalén las cosas no le van a ir muy bien, pero él decide estar en Jerusalén. Llega a Jerusalén, está en el templo, pero habían unos judíos que habían venido de Asia y lo vieron en el templo, lo reconocieron. Inmediatamente levantaron falsos testimonios, falsas acusaciones de Pablo, diciendo que había entrado a un gentil dentro del templo. O sea, habían atrios que eran para los gentiles, pero que él lo había puesto en la zona que no era para los gentiles. Eso era una acusación muy grave. Así que rápidamente se formó un tumulto allí, un disturbio. Pablo fue encarcelado. La cosa no terminó allí porque había conspiración contra Pablo. Habían hombres que se habían juramentado en no comer, no probar alimento hasta que no dieran fin a la vida de Pablo. Así que
Esto llegó a los oídos del sobrino de Pablo. La hermana de Pablo tenía un hijo y él lo escuchó, se lo dijo al procónsul y el procónsul decidió escortar a Pablo y llevarlo a Cesarea. Ahí estuvo con Félix, después con Festo. Pablo apela a César, ahí estamos en el escenario. Y aquí Pablo está ahora ante Agripas, el rey, un rey, el hijo de Agripas I, este es Agripas II. Él está ahí ahora ante Agripas, ahí llegó Pablo. Pablo está prisionero. Entonces alguien me puede preguntar, pastor, ¿y qué oportunidad hay en estar prisionero? ¿Qué oportunidad hay? Ahí no veo ninguna oportunidad. Y precisamente esa pregunta es la que me hace entrar en el primer punto en esta mañana, que quiero compartir con usted. Y es que, escuche, es que las oportunidades muchas veces se arropan como aflicción. Las oportunidades que llegan a nuestra vida muchas veces vienen con la cobertura de aflicción. Con una cobertura de aflicción. De hecho, quizás muchos de los que hoy están en esta mañana, en este lugar, debido a una aflicción, debido a un momento crítico en su vida tomó direcciones y hoy usted se encuentra en este lugar. Hoy usted se encuentra conociendo al Señor, caminando con Dios, teniendo comunión con Él, precisamente porque esa aflicción fue un regalo de Dios, fue una oportunidad. Y así nos ha sucedido a muchos. Hay veces que en las aflicciones han sido oportunidades para comprender lo débiles que somos y lo que necesitamos depender de Él. Y entonces esa debilidad y esa aflicción nos prepararon el escenario para hoy nosotros tener acceso al trono de Dios, tener acceso al Dios eterno que no tiene falta de ningún recurso y que es nuestro Padre que nos ama con amor eterno. ¿Me dicen amén alguien a eso? Entonces esa aflicción fue una oportunidad, simplemente una oportunidad arropada de dolor, arropada de aflicción. Muchas veces algunos quizás por alguna estrechez económica han pasado por alguna estrechez económica, algún problema financiero y eso te hizo reinventarte y tuviste que abrirte en otros caminos, crear otros negocios, abrir irte a otro centro de trabajo y gracias a eso, hoy tú tienes un estatus diferente. ¿Qué fue? Una oportunidad que Dios te dio. Hay oportunidades incluso que llegan a nuestra vida en momentos de tensiones y nos hacen conectarnos con gente que nunca imaginamos, amados. Nunca imaginamos. Y bendecir a gente que nunca pensamos tener acceso a ella. Les voy a hacer una historia corta, rápido. Una historia que tiene que ver con mi vida. Yo me acuerdo, eso fue hace más 12 años, ¿no? 12 o 13 años. Bueno, mi esposa estaba embarazada, 13 años, pues Samuel ya tiene 13 años. Mi esposa estaba embarazada de mi hijo Samuel, nuestro segundo hijo. Ya estaba casi para dar a luz término. Cuando de pronto alguien me busca, una funcionaria, una trabajadora de salud pública me busca y dice, bueno, yo vengo a buscarlo a usted, pastor, porque sus análisis, sus exámenes, usted sabe que hacen exámenes de rutina, tú sabes, toda la persona embarazada, al esposo y a la embarazada, ¿eh? Bueno, uno de esos análisis suyo dio alterado. En otras palabras, usted tiene sífilis. ¿Usted oyó eso? ¿Usted oyó eso? Le dije, oye, usted está equivocada, eso hay un problema ahí. Entonces ella fue incisiva, muy incisiva. No, yo no soy Dios. Terminó diciendo, yo no soy Dios. Eso es tu problema. Le dije, ok, perfecto. Usted va a hacerme los análisis, usted me va a repetir el análisis. Y yo me voy a repetir el análisis también por La Habana, porque no piense que me voy a quedar aquí. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Después de haber dado debate fuerte, después de haber hablado, en ese inter, usted sabe que uno dice, ¿quién lo sabe? ¿Te parece que todo el pueblo lo sabe? Tú sales caminando y dices, este me miró medio mal, este lo sabe. Ya tú te complejas. Dices, ay, mi madre, yo no quería ni salir a la calle, hermano. Dice, mi voz está ahí, mi nombre está en boca de todo el mundo. No, pasó el tiempo y entonces vinieron los exámenes, negativo, La Habana, negativo el de aquí, y pude ir a ver, porque no se quedó ahí, ella nos mandó, oye, está bien, no hay problema. No, yo voy a verla. Y pude llegar ahí. Y le dije, usted sabe que esto fue una oportunidad. Fui con mi esposa a su casa, porque ella no estaba ni en el policlínico. Esto fue una oportunidad. Porque de no ser así, yo nunca lo hubiese conocido a usted. Porque ¿cómo yo voy a tener acceso a una persona de ITS, enfermedad de transmisión sexual? No hay forma, un pastor que no tiene por qué. Así que esta fue una oportunidad para que usted hoy se convenciera de que todavía en este mundo, siglo XXI, hay jóvenes que deciden honrar el nombre de Dios y permanecer fieles a Cristo. Aleluya. Y así, amado, fue una oportunidad que Dios nos dio. Y así Dios nos regala miles de oportunidades. Y nosotros tenemos que ser sabios en aprovecharla, amado, en montarte en esa ola. Porque Dios va a cumplir su propósito. Cada vez que vemos este escenario. Ahora Pablo está en una oportunidad. De otra forma, ¿cómo Pablo iba a tener acceso a un rey? ¿Cómo iba a tener acceso a Agripa? ¿Cómo iba a llegar? Y ahora Pablo está ante el rey, ante los magistrados, ante Félix, un gobernador, ante Festo, un gobernador, y le pudo dar testimonio del nombre de Cristo. Fue un regalo de Dios, ¿sí o no?
Fue una oportunidad que aprovechó al máximo. Y cuando usted ve la vida de Pablo, las cárceles fueron oportunidades para la mitad del Nuevo Testamento fueron escritos en cárceles. Esa naufragio en Malta fue un regalo de Dios, una oportunidad para que los nativos de la isla pudieran ver el nombre de Dios en alto, y pudieran encontrar en Dios salvación y ver quién es el Dios que sana las enfermedades. Lo mismo pasó con los marineros del buque. Pudieron ver que no hay tempestad lo suficientemente grande que Dios no pueda convertirla en grande bonanza. Entonces son oportunidades, amados. Son oportunidades que llegan a nuestra vida. La vida de José, por ejemplo, cuánta hecatombe, una tras otra. Sin embargo, todos fueron oportunidades para que en Egipto se entendiera que Jehová es el Dios de toda la tierra. Déjeme decirle que eso es interesante, porque los egipcios tenían un concepto de las deidades. Y ellos tenían un concepto en ese mundo antiguo de que las deidades eran regionales. Así que ellos decían, bueno, el Dios de Israel no tiene jurisdicción aquí. Así que él no tiene acceso aquí. Aquí son los que imperan, son los dioses de Egipto. Sin embargo, dice, llegó José a la casa de Potifar y Dios lo hacía prosperar. Llegó José a una prisión y Dios lo hacía prosperar. Llegó José al reino y Dios lo hacía prosperar. Porque Dios estaba con él. Porque Dios es Dios en Egipto, en Israel, en África, en China, en Haití, en Cuba. Dios es Dios y soberano. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Dale fuerte el aplauso, así como si hubieran desayunado hoy. Amén. Si no desayunaron, tranquilo, con Anita nos vamos ahí para Libanés y desayunamos. Bien, entonces, amados, seguimos. Segundo punto. Las oportunidades, amados, en ocasiones vienen como aflicción. Vienen vestidas de aflicción. En segundo lugar, las oportunidades son un regalo que Dios nos da. Un regalo que Dios nos da para testificar del nombre de Cristo. Y debemos aprovecharla. Anoche mismo estaba todavía haciendo notas del tema. Y me encontré con un pensamiento de Mark Twain, el escritor americano. Han leído Tom Sawyer y esas cosas, han leído, Mark Twain. Y él decía, de aquí a 20 años te vas a arrepentir y te vas a sentir más dolor por las cosas que no hiciste que por aquellas que hiciste. Entonces, no tengas que pasar por esa aflicción. ¿Cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo pude haber escalado un peldaño más? Disfrútalo, agárralo. Todo lo que venga a la mano para hacer, hazlo en el nombre del Señor. Así que son oportunidades. Esta fue una oportunidad que Pablo pudo aprovechar para hacer defensa de su inocencia. Sin embargo, no estuvo hablando de eso, estuvo dando su testimonio y hablando de la grandeza de Dios y del plan salvífico. Él estaba hablando de cómo Jesucristo es el Rey, Redentor, el único camino al Padre. Y tan fuerte fue su enseñanza que el mismo Agripa, el rey, dice, Pablo, ha sido tan fuerte tu mensaje, ha sido tan incisivo que por poco me persuades a ser cristiano. Estuve a un tantico así de convertirme. Así que Pablo aprovecha la oportunidad para predicar a Cristo, amado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Las oportunidades son un regalo que Dios nos da para compartir el evangelio con otros. Para compartir el evangelio con otros. Fue lo que hizo Jesús. Es lo que vimos en Jesús. La Biblia dice que Jesús iba por todas las aldeas, por los pueblos, y entraba en las sinagogas y dice, y en todo lugar iba predicando el evangelio del reino. Fue lo que hicieron los apóstoles cuando vemos a Felipe, salieron corriendo de Jerusalén porque la persecución se puso de intensa y llegaron a Samaria. Y dice, y cuando llegó a Samaria, él les predicaba a Jesucristo. Allí les predicaba al Señor, en Samaria. Pero es lo que vemos la misma Pablo. Pablo cuando le va a pasar la antorcha a Timoteo, cuando él va a hablar, dejarle ya pasarle el balón a Timoteo. Una de las cosas que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te encargo esto, que prediques la palabra, que instes a tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia, con doctrina, con toda perseverancia. Le dice, aprovecha las oportunidades, sea oportuno o no. Habla de Jesús, predica a Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque hay oportunidades que llegan a la vida, amado, que si no las aprovechamos, es posible que a esa persona nunca más la veamos. Nunca más. Nunca más. Entonces son momentos que Dios nos regala para eso. Para glorificar su nombre y para que es afectar la eternidad de esa persona. Hace algunos años yo pasé una experiencia muy parecida. Cuando hablo de temas, siempre tengo que traer esa experiencia. Porque estaba yo aquí, había empezado prácticamente a pastorear. Teníamos un seminarista aquí, habíamos ido a Casigua a compartir allí con los hermanos de Casigua. Todavía era casa culto, no era misión.
Marta nos había dado una dirección. La hermana Marta, la esposa de Chávez, de aquí, no están aquí hoy. Y nos había dado una dirección para que fuéramos a visitar a una amiga de la familia. Estaba enferma de cáncer. Y cuando nosotros regresábamos, era un sábado y ya estábamos esperando porque era el servicio en la noche y veníamos retrasados al servicio. Así que veníamos en la duda y en la lucha mental. Bueno, paso o no paso, voy, no voy. Así que Dios pudo más que nosotros, el Espíritu de Dios nos inquieta. Volvimos allí y regresamos a la casa. Cuando fuimos a la casa era una señora que estaba en fase terminal, amado, fase terminal. Y pudimos hablar con ella, le pudimos testificar. Ella no podía respirar, se ahogaba solamente con hablar. Así que cuando yo hablé con ella le dije, mire, usted no tiene que repetir la oración conmigo. Si usted quiere lo hace, pero si en su mente es suficiente, basta que usted crea. Y eso es suficiente para que Dios haga de su corazón una habitación y usted tenga vida. Así que empecé a orar y para mi sorpresa ella repetía la oración también, ahogada. Señor Jesús, te recibo como mi Señor. Así. Y allí hablamos con ellos, le exhortamos, oramos por la familia y regresamos al templo. Eso fue el sábado. Domingo, el lunes yo pude ver a Chávez aquí. Lo pude ver a Manolito aquí en los pasillos del edificio. Y le dije con mucha alegría, oye Manolito, qué alegría, porque sabe lo que pasó el sábado, aceptó al Señor. Y él me dijo, pastor, ¿usted sabe dónde vengo yo ahora? Del cementerio. Ella partió. Hermano, fue una oportunidad, un regalo que Dios nos hizo. Y si yo no escucho ese grito, qué insensible era, qué insensible. Porque había un grito y yo no lo oía. Pero hay oportunidades que llegan a tu vida, hermano, que no las dejes correr. No dejen que se vayan. ¿Por qué las personas desaprovechan la oportunidad de testificar de Jesús? ¿Por qué muchas veces nosotros los cristianos desaprovechamos una oportunidad que nos regala Dios para hablar de su grandeza, de su nombre? ¿Por qué pasa? Bueno, varias razones hay. Y yo les voy a compartir algunas de ellas en esta mañana. La primera es por vergüenza, ¿sabe? Hay gente que no le gusta que lo identifiquen como cristiano en la calle. Hay gente que te buscan el tema, que no se le habla el tema. Si te ven, se hacen los onzos. Mira para otro lado. Y si te saludan, ¡hey! Nos vemos el domingo allá. Dios los libre de decir iglesia. ¿Por qué? Porque les da vergüenza. No quieren identificarse como cristianos. No quieren que la gente sepa que son cristianos. Y es un problema porque se avergüenzan de ser cristianos. Y eso tiene implicaciones serias, muy serias. Porque usted sabe lo que dice Jesucristo respecto a eso. Jesucristo dice, todo el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de los ángeles de Dios. Pero aquel que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de los ángeles de Dios. Entonces tiene implicaciones serias. Entonces muchas veces por vergüenza no lo hacen. Número 2, por conveniencia. No me conviene que me identifiquen con los cristianos porque se me van a cerrar algunas puertas. Hay algunos círculos que me van a cerrar su acceso. Hay algunos negocios que se me van a cerrar. Posiblemente me den la espalda en el centro de trabajo. Y comenzamos a pensar de esa manera. No es una manera nueva de pensar. Ocurría en el tiempo del Señor Jesucristo. Ocurría en el mismo ministerio de Jesús. Y le voy a leer un texto para que usted vea. Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Mira lo que pasaba en ese escenario. Habían gente que estaban creyendo en Cristo. Pero mira lo que pasaba. Dice, con todo, dice, aún entre los gobernantes, muchos creyeron en Él, en Jesús. Dice, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Querían quedar bien con la gente más que con Dios. Y te voy a decir algo, amado. Preocúpate por quedar bien con Dios antes que con la gente. Porque cuando no hay nadie y cuando todos te dan la espalda, el único que queda contigo es Jehová de los ejércitos. Y con ese tiene que quedar bien siempre. Entonces, amado, hay gente que actúa de esa manera porque no me conviene, porque me van a cerrar ciertas oportunidades. No quiero que me identifiquen. Número 2, porque se dejan arrastrar por cualquier tipo de conversación. Y se dejan, que es el pan, que si se para, que nos toca el bloque 1, que se vaya el apagón. Que la luz, que bueno, dice que quita las 8. Y entonces nos dejamos llevar por la conversación fatalista y perdemos oportunidades únicas que Dios nos regala de poderle decir a la gente, mira, hay una luz que alumbra el corazón y es la luz de Cristo.
Y que aunque estés en apagón, tu vida va a resplandecer. Y es la oportunidad. Yo no te estoy diciendo con esto, amado, que tú te conviertas en un ser monotemático, tedioso y que no habla de más nada. No te estoy hablando de eso. Porque hay gente que no habla de todo, panderetas, aleluya, gloria a Dios, bendito Dios. Y no te pueden entablar una conversación coherente y lógica. Y tiene que ser a todo término. No, usted puede hablar con la gente, usted puede hablar de cualquier tema, pero siempre tener la habilidad de poderle llevar, de conducir la conversación a un punto donde usted despierte ese sentido de eternidad que hay en el corazón de la gente. Eso lo hacía Jesús. Jesús se entrevista con una mujer en Samaria y enseguida comienza a hablar con ella y le habla de todo, de adoración, de cultura, de todas esas cosas, pero le dice, mujer, llegó un punto que le dijo, tiene un problema, tráeme a tu marido. Y ya, no tengo, 5 maridos tenido, el que tiene ahora no es el tuyo. La confronta y esa mujer termina confesando a Cristo, siendo una evangelista, una predicadora de la palabra. Entonces tenemos que muchas veces llevar la conversación a glorificar el nombre de Jesús. De cuarto, por falta de visión del reino, hay gente que desconoce la escritura y piensan que esto es... no importa, Jesús nos ordenó ir y hacer discípulos. Id y predicad el evangelio. No es para el pastor, no es para el líder nada más, no es para el diácono, no es para el evangelista, el misionero, es para todos nosotros. Todos nosotros estamos llamados a evangelizar, a compartir la fe con otros, a compartir las buenas nuevas de salvación. Y finalmente por falta de compasión, amado. Por falta de compasión. Porque cuando vemos a las personas, estamos viéndola como Jonás. Que se vayan para el infierno. Señor se los lleve, que gente más desagradable. Son almas que Dios ama, que Jesús murió por ellas. Y que tú no sabes lo que Dios puede hacer con ellas. Y a dónde las puede llevar y cómo las puede usar. Entonces no podemos ver a la gente ni como un número en la iglesia, sino como corazones que necesitan de Dios. Y no podemos verla como gente que merecen el juicio de Dios, porque de ese lado estuvimos nosotros. ¿Sí o no? No me va a decir que usted nació en la iglesia. Sí, aunque hayas nacido en la iglesia, estuviste del otro lado. Porque esto no se hereda. La salvación no se hereda. La salvación se alcanza por el perdón de Dios, por la gracia de Jesucristo y por la fe. Yo tengo que tener mi encuentro con Él. Pero alguien tuvo compasión. Alguien tuvo en su corazón ese dolor por mí y me habló, me compartió y hoy estamos aquí. Entonces, tenemos que tener también nosotros esa compasión por los demás. Acuérdense aquella experiencia que el Señor narra aquella parábola del buen samaritano. ¿Cuál fue el que tuvo compasión? El buen samaritano. El levita, el sacerdote pasaron de largo, pero él se llenó de compasión y levantó a aquel que estaba medio muerto en el camino. Ahora, Pablo entendía que esto que estaba frente a él era un regalo de Dios, era una oportunidad para servir a Él, para servir a Dios. Mira con lo que Pablo le dice a Agripa. Él está narrando de cómo él iba de camino a Damasco, cómo fue confrontado, cómo el Señor lo hace caer al suelo, lo humilla, cómo él tiene ese encuentro con Jesús y Jesús le dice, vete a Damasco y ahí se te va a decir lo que vas a hacer y yo te he llamado como testigo para que seas predicador a los gentiles y para que entiendas cuán necesario es padecer por mí. Y mira lo que dice Pablo a Agripa, le dice, por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde a la visión celestial. Porque entendí en ese momento que lo que se me estaba haciendo era un llamado, que era un regalo, era una oportunidad para servir a Dios. Amado, muchas veces Dios nos regala esa oportunidad. Nos llama a servir en su reino. Eso es un privilegio. Eso es una oportunidad que tú no debes dejar correr. Tienes que aprovecharla y servir a Dios. ¿Usted sabe lo que es el llamado? ¿Qué es el llamado? Vamos a hablarlo, voy a traerle un concepto práctico, breve, lo que es el llamado. Es una asignación divina. Ese es el llamado. Es Dios que ofrece al hombre una misión específica con el propósito de glorificar su nombre, por supuesto, de dar gloria, alabanza a su nombre y de cumplir sus proyectos salvíficos a través de nuestras vidas y en nuestras vidas. Entonces Dios nos comisiona, Dios nos llama, Dios nos asigna determinadas funciones dentro de su reino, dentro de este mundo, para que nosotros la cumplamos. ¿Para qué? Para que demos gloria a su nombre y para que se cumpla su propósito de redención a otras vidas también, a través de nosotros.
Eso es un privilegio. Es lo que nosotros vemos en Moisés cuando Dios lo llamó en aquella zarza. Le dijo: Moisés, vete y tú vas a ser el líder que va a sacar a mi pueblo de la cautividad en Egipto. Es el llamado que Dios le hizo, la invitación, la asignación a Abraham. Génesis 12, cuando le dijo: sale de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. A Isaías, cuando le dijo: tú vas a ser mi voz. Tú vas a ser mi vocero en el mundo pecador, en esta nación que está pervertida. Vete, levántate y habla en mi nombre. Eso es un llamado, eso es un privilegio, amado. Y es un gozo poder servirle a Dios. La pregunta es: ¿por qué la gente no responde al llamado? ¿Por qué la gente no responde afirmativamente cuando Dios nos llama? Y hay varios factores que se ponen de manifiesto. Número uno, por temor, por falta de fe. Nos da miedo lo nuevo, nos da miedo lo nuevo. ¿Qué va a pasar? Y esto es un llamado serio para Abraham, tomándolo de referencia. Sale de tu tierra y de tu parentela a una tierra. Mira, este es el primer inmigrante que hay. Y Dios le dice: bueno, los inmigrantes saben para dónde van. Vamos a decir: me voy por aquí, voy cruzando Nicaragua. Y lo mío es objetivo, frontera sur, México. Pero esto es a una tierra que yo te voy a mostrar. No sabía ni para dónde iba. Esto era caminar. Oye, hermano, Dios tenía que ser su provisión. Esto era un salto a lo desconocido. Y muchas veces cuando Dios nos llama es así. Es un salto a lo desconocido. Es salir de nuestra área de confort. Es salir de lo que tenemos controlado, asegurado, a dar un paso de fe y creerle a Dios. Porque Él, a partir de ese momento, va a ser nuestra provisión, nuestro protector, nuestro ayudador. A partir de ese momento es dependencia total. Cuando Dios nos llama a su trabajo, a su obra. Entonces muchas veces hay gente que pierde las bendiciones precisamente y los llamados porque le falta la fe y tienen el temor a lo nuevo. Hay toda una generación que habla de eso en el desierto, quedó en el desierto. ¿Por qué? Porque no fueron obedientes, porque tuvieron temor, porque no tuvieron fe. Entonces ese es uno de los factores que se pone de manifiesto. Número 2, es que no están dispuestos la gente a romper muchas veces con sus agendas para tomar la agenda de Dios. Tenemos planes, este es mi proyecto de vida, esto es lo que yo quiero hacer. Y Dios me está diciendo: rompe eso y sígueme a mí. Y wow, no se está dispuesto a eso. Pablo entendió eso. De perseguidor, esa era su agenda: perseguir, convertirse en la amenaza. Pero ahora se convierte en perseguido y en predicador del evangelio. Tenemos el ejemplo de Pedro, el negocio de la pesca. Hay veces más bajo, era como una raya de las empresas, usted sabe, bajaba picos bajos, picos altos, pero tenía un negocio estable. Y Dios le dijo: necesito que me sigas y te voy a hacer pescador de hombre, y quiero que sepas que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es un paso al vacío, un paso de fe. Moisés, abandona los placeres de Egipto y vete a revelar a mi pueblo. Felipe, vete al desierto después que ha tenido un avivamiento en Samaria. Vete al desierto y predícale a alguien. que te voy a decir ahí. Pasó el eunuco etíope y le predicó el evangelio. Afectó la vida de ese eunuco y ese eunuco se llevó el evangelio de Etiopía. Entonces, cuando nosotros decimos sí al llamado, amado, hay cosas que pasan preciosas, inimaginables. Cuando decimos sí al llamado, comenzamos a experimentar un regocijo sin igual, porque no hay nada más grande en esta vida que servir a Dios, que ser un instrumento en las manos de Dios. Por eso, si Dios te ha llamado a servirle, no necesariamente tiene que ser como pastor. Dios te puede hacer llamado a servir en su reino, en cualquier área dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, cualquier área. No dejes pasar la oportunidad. Eso es un regalo que Dios te está haciendo. Aprovéchalo al máximo, aprovéchalo. Porque es un privilegio servir a nuestro Dios. Y si le dices que no al Señor, porque vale la pregunta, es válida. Ya vamos terminando. Es válida la pregunta. ¿Se puede resistir el llamado? Sí, claro. Definitivamente, sí. Podemos decirle no al Señor. ¿Significa eso que Dios va a parar su obra? ¿Significa eso que todo se va a ir abajo porque nosotros digamos no? No, amado. No. La obra de Dios sigue porque Él es el que la sustenta. No, yo no voy a hacer más nada en la iglesia porque no me cae bien el pastor. Por ejemplo, hipotéticamente. No me cae bien el pastor, no voy a hacer nada ahí que se hunda la iglesia.
Se va a hundir la iglesia. ¿Verdad que se va a hundir la iglesia? Por ti se va a hundir la iglesia. Para darte el gusto a ti se va a hundir la iglesia. La iglesia es de Jesucristo, es su novia santa que Él va a recibir en gloria. Y Él la va a sustentar hasta el fin de los tiempos. ¿Entiendes eso? Entonces, amado hermano, si yo no digo sí al llamado, Dios sigue siendo Dios. Yo seguiré siendo un pedazo de persona. Él seguirá haciendo su obra, pero yo me habré perdido el privilegio de estar involucrado en los milagros. Yo me habré perdido la oportunidad de estar viendo de primera mano lo que Dios es capaz de hacer conmigo y a través de mí. En mí y a través de mí. Entonces, es un privilegio, es un gozo, amado, decirle sí al Señor. Decirle sí. Si Dios te ha llamado, pon tu mano en el arado y no mires atrás. Porque Dios recompensa a aquellos que le siguen y le creen y le confían en Él. Y que de aquí a 20 años, como dijera Mark Twain, no tengas que arrepentirte ni dolerte por las decisiones que no tomaste. Y que diga, he vivido una buena vida, he servido al Señor en todo, he dado todo en la obra de Dios. Y ahora, al borde de tu partida, lo que me queda es la corona de justicia que Dios me tiene preparada. Amado, yo quiero romper rápido, voy a terminar con eso. Voy a romper algunos argumentos que muchas veces el enemigo quiere traer a nuestra vida cuando se trata de llamado. ¿Tú sabes por qué? A veces hay gente que siente esa carga, siente el llamado, que Dios lo está llamando, pero de pronto dice, y vienen esos argumentos, y vienen esos razonamientos que te paralizan. Entonces quiero hoy desmontarlo, quiero desmontar todos esos argumentos. Y uno de los primeros es que dice, yo no estoy capacitado para eso. Dios me está llamando, pero yo no estoy capacitado. Hay gente mejor, hay gente preparada. No importa. Dios no llama a los capacitados. Hay veces sí, pero Dios siempre capacita a los llamados. Siempre. Tú no tienes que ser un ingeniero, un máster para que Dios te llame. Dios llama a gente burda, sencilla, del vulgo. Las llama y las transforma y las usa para su gloria. Tenemos a Pedro, un pescador de manos rústicas, y Dios lo usó para escribir el Nuevo Testamento, para convertir a mucha gente, el Espíritu Santo a través de su vida, para ser un predicador de la palabra. Tenemos a gente como él, tenemos a gente como Juan, sencilla, gente sin letra del vulgo, pero que Dios se glorificó. No, rompe ese argumento hoy. No importa que tú no estés capacitado, Dios te puede usar. ¿Cuántos dicen amén? Diga, Dios me puede usar. Segundo argumento es que yo no tengo el carisma para eso. Hay gente que tienen habilidades histriónicas. Oye, hay gente que bárbaros son, tienen una elocuencia. Qué carismáticos son. Hacen un pujo y la gente se ríe. Pero a Dios no le importa el carisma. Dios no te llama en base al carisma. A Dios le importa el carácter. Y ese lo forma Él. Ese lo forma Él. Así que no es un impedimento que tú no tengas el carisma. Aventúrate en las manos de Dios. Y en tercer lugar y último, es que yo no vengo de una tradición familiar de siervo de Dios. Hay veces que pensamos, no, pero yo no tengo padres pastores, abuelos que fueron misioneros. Yo soy un hijo. Mi abuela decía siempre, tú eres hijo de Pepe el Globero. Tú no eres hijo de nadie. Tú no eres hijo de nadie. Tú no tienes familia de tradición que venga de un linaje evangélico. No tienes, no importa, amado. No importa, porque Dios no hace acepción de personas. Y Dios escoge lo que no es para avergonzar a lo que es, a lo que nadie mira. Él lo ve desde la multitud, te llama por tu nombre y te asigna una función. Porque no es para la gloria de nadie, no es para la gloria de un ser humano, es para la gloria de su nombre. Y hay más gloria en levantar de la nada a un personaje que sea un pedazo de persona y comenzar a poner el nombre de Dios en alto para que la gente diga, definitivamente fue Dios, no fue el carisma, no fue la habilidad, no fue el estudio, fue Jehová quien le dio eso. Entonces, amado, no importa dónde tú vengas, no importa del trasfondo cultural que tú vengas, no importa de la familia que tú vengas, no importan los complejos que tú tengas. Dios, si Dios te llama, Él te va a usar para su gloria y va a hacer cosas extraordinarias que nunca pasaron por tu mente. Solo tienes que decirle, sí, Señor, aquí estoy. Solamente tienes que decirle, envíame a mí, heme aquí, Señor. Yo quiero terminar en esta mañana en oración. Quiero que te pongas de pie. No importa si